Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video y esta vez vamos a hablar de los personajes más desperdiciados de Jujutsu Kaisen, personajes que a mi gusto deberían haber tenido un mayor protagonismo o deberían tenerlo en lo que queda de la obra. Como siempre, esto es opinión mía y si dejan un comentario, un like y se suscriben al canal, yo puedo seguir haciendo estos videos para ustedes todas las semanas. El primero que voy a nombrar es a Takuma Ino, que es un hechicero de segundo grado. No es de los más populares de toda la serie, de hecho es un personaje con un diseño bastante austero y que ha participado poco en la serie. Principalmente lo van a recordar porque Toji Fushiguro, cuando apareció en Shibuya, fue destrozado a golpes, inclusive desfigurado simplemente con puños limpios. Pero la verdad que es un personaje con una técnica muy interesante y que también tiene un pasado y una construcción interesante, ya que es el mayor discípulo de Nanami, quien más confianza tenía. De hecho le encargó a Itadori y a Fushiguro que estén a su cargo, por lo cual tenía una gran confianza en él y según inclusive el mismo Nanami, el grado que tenía, que es un hechicero de segundo grado, no es un hechicero para nada débil, no reflejaba sus verdaderas habilidades, que inclusive podría llegar a ser un hechicero de primer grado. Por lo cual tenemos un personaje bastante fuerte. Recordemos que su habilidad de posesión le permitía utilizar los poderes de las 4 bestias sagradas que él podía invocar. Y de hecho en Shibuya vimos varias de ellas, pero no vimos la más importante, que es la habilidad del dragón, que en teoría es el más poderoso y el más difícil de invocar, pero no lo hemos visto. Luego de ser rápidamente retirado de escena en Shibuya, no volvimos a verlo en acción. Lo volvimos a ver, si no es hasta la pelea contra el Sukuna, utilizando la espada sin filo de Nanami, pero nada más, no vimos que vuelva a utilizar sus habilidades, por lo cual me parece un personaje muy desperdiciado, un personaje que tendría que haber tenido mucha más relevancia, no solamente en la pelea con el Sukuna actualmente, sino durante toda la serie. Una verdadera lástima porque me cae bien el personaje, creo que tiene un buen diseño y si se explota su personalidad sería un personaje muy querido, algo así como Shikamaru en Naruto, me lo puedo imaginar, pero el autor, igual que con muchos otros personajes, decidió utilizarlo muy poco y no explotar su potencial. El siguiente personaje que voy a nombrar también es un hechicero de la escuela de hechicería, inclusive más fuerte que Ino y que apareció igual o menos que él. Y estoy hablando de Inumaki Toge, que en este caso es un personaje bastante fuerte y es uno de los personajes que pertenece a las grandes familias de la hechicería de Jujutsu, la familia Inumaki, y es un personaje que, al igual que Takuma, me cae muy bien por su diseño. Es un personaje que, a pesar de ser introvertido, era muy divertido y característico. Estamos hablando de el poseedor del discurso maldito, que cada una de sus palabras tenían efecto y tenían una carga de energía maldita que provocaban una reacción en la realidad, pero aún así Inumaki fue capaz de crear un tipo de lenguaje que no dañe a las personas para poder comunicarse utilizando simplemente ingredientes de comida. Por lo cual estamos hablando de un hechicero con una inteligencia bastante capaz, como lo vimos pelear en Jujutsu Kaisen 0, que es una de las pocas veces que logramos verlo en acción plenamente en libertad, teniendo una misión junto con Yuta. Es una de las pocas veces donde vemos que este personaje utiliza su gran intelecto y su técnica maldita, que es muy interesante, robada por Yuta, claro está. La última vez que lo vimos fue en Shibuya, utilizando su discurso maldito para detener a las maldiciones y que Itadori pueda caminar y correr más rápido y moverse a la estación para luego avisar que habían sellado a Oujo, y más tarde es atrapado por el territorio maldito del Sukuna y parte de su cuerpo es cercenado, sobre todo uno de sus brazos, pero luego nunca más lo volvimos a ver, siendo que él es un hechicero que utiliza su boca y su voz para pelear, no sus brazos, no utiliza sellos de manos ni nada. Podría utilizar perfectamente encantamientos o prótesis para seguir peleando, pero hasta ahora no lo vimos volver, ni siquiera en la pelea final contra el Sukuna, aunque bueno, puede que de sorpresa aparezca al final como refuerzo. Pero de todas formas creo que pudo haber tenido un mayor protagonismo a lo largo de toda la serie, ya que es un personaje muy carismático, con un diseño muy atractivo y una personalidad muy divertida, un personaje que podríamos haber disfrutado mucho más. Creo que si no vuelve hasta el final de la serie es parte de la inoperancia de Gege Akutami para gestionar varios de sus personajes. Y simplemente estoy nombrando a los que a mí me parecen más relevantes, pero la serie está llena de personajes desperdiciados. Creo que se divide en 50-50 entre los personajes bien aprovechados y los desaprovechados.
El siguiente de la lista es Nobara Kugisaki, aunque en realidad es un puesto que tenía que ir sí o sí por un personaje femenino, ya que hay varios y diría casi todos los personajes femeninos de la obra fueron realmente desperdiciados, como por ejemplo Momo, Utahime, Mei Mei, Miwa. Creo que el único personaje femenino efectivamente bien utilizado y ejecutado fue Maki, pero Nobara es uno de los personajes que representa todo esto, que engloba a los personajes femeninos que no fueron bien utilizados. Es un personaje como siempre terciario, es el personaje que complementa al equipo de los dos varones como hemos visto en otros shonen, pero Nobara es un personaje que era bastante ruda, tenía mucha personalidad y tenía la técnica maldita de vudú que hacía resonar el alma y que generaba un daño realmente irreparable. Es un personaje con una técnica muy buena, con una personalidad muy intensa, muy arrogante también, muy interesante, y creo que inclusive podría haber funcionado como interés amoroso para Itadori si se hubiera desarrollado un poquito más esa relación. Sin embargo, vemos que el autor la utilizó simplemente como detonante para destruir el alma de Itadori cuando ella es, entre comillas, asesinada por Mahito frente a él en Shibuya. No sabemos si este personaje todavía está muerto, pero simplemente salió de escena después de Shibuya, igual que Inumaki. No se confirmó su muerte, tampoco se confirmó si sigue viva, simplemente no ha aparecido de nuevo. Como siempre se repite el patrón, es un personaje que nos podría haber dado mucho más. Me hubiera gustado que hubiera evolucionado al estilo de Maki, que se hubiera vuelto más ruda, que tuviera más cicatrices y que hubiera sido un personaje clave en la pelea contra el Sukuna, que él lo podría hacer perfectamente con su técnica para dañar el alma, podría hacerle un gran daño al Sukuna que está dentro del cuerpo de Fushiguro, pero hasta ahora no ha regresado. Como siempre podría ser un refuerzo y mis esperanzas de que todavía esté viva siguen activas y no doy el brazo a torcer, creo que va a regresar en algún momento, es mi esperanza. Pero bueno, hasta ahora este personaje ha sido desperdiciado en sobremanera, igual que la mayoría del resto de personajes femeninos de la obra. El siguiente es un personaje que realmente fue enormemente desperdiciado, que hemos visto muy poco de su acción en pantalla y que tiene una habilidad espectacular. Y estoy hablando de Masamichi Yaga, el director de la escuela de hechicería, que recordemos también fue el profesor de nada más y nada menos que Gojo y Geto, dos de los hechiceros más poderosos de la historia de la hechicería, y que también de paso es un hechicero con una técnica única, la técnica de crear cadáveres malditos, la técnica de imbuir almas en cuerpos inanimados y de poder darles vida. De hecho, uno de los miedos que tenían los altos mandos de la escuela de hechicería es que justamente este personaje se rebelara y creara un ejército de cadáveres malditos a su mando, que creara una rebelión muy destructiva en Japón, siendo un rebelde con el poder de crear simplemente un ejército a su mando con esta técnica. Aún así prácticamente no lo hemos visto pelear, fue el creador de Panda y fue asesinado por Gakuganji simplemente porque este quería conocer el secreto de su técnica. También es un personaje que tenía acceso a una dimensión diferente, donde convivían varios de los cadáveres malditos que él mismo creaba. Realmente es un personaje que en Shibuya, por ejemplo, podría haber ayudado mucho con sus cadáveres malditos peleando contra, por ejemplo, las maldiciones o mutaciones creadas por Mahito. También podría haber ayudado en la misión contra el Sukuna. Es un personaje creo que clave, con una técnica muy potente, muy interesante y que nunca se representó muy bien su poder para las posiciones que ocupaba como director de la escuela. Inclusive Tsukumo, que era una hechicera de grado especial que también tuvo una corta y breve participación, logró justificar mucho más su posición que este personaje. Claramente es un personaje bien construido pero mal utilizado por el autor, lo cual es una verdadera tragedia porque me hubiera gustado mucho más ver lo que podría ser capaz con sus técnicas. Y el siguiente de la lista, el que está en el primer puesto para mí de personajes desperdiciados, principalmente porque ahora ya está muerto y no hay forma, al menos que se demuestre lo contrario, de resolver la situación y de rebobinar lo que ha sucedido, es Kenyaku Noritoshi Kamo en posición de el cuerpo de Geto, el que quien creíamos que era el villano final hasta el incidente de Shibuya. Realmente este personaje fue la mente maestra oculta durante gran parte de la serie, que reveló todo su plan en Shibuya, que rompió el sello que liberó una gran cantidad de maldiciones, que manipuló a las maldiciones de grado especial como Mahito para poder hacer que se desarrollen y absorberlas y robar sus poderes, que logró sellar a Gojo y que logró todos sus objetivos a lo largo de toda la serie, inclusive crear su propio torneo oscuro y revivir hechiceros de la era Heian. Realmente un personaje con un poder de manipulación, un poder intelectual y no solamente intelectual sino también físico y poder de maldición y de técnicas espectacular. Sin embargo tuvo una muerte paupérrima,
Tuvo una pelea con Takaba realmente muy irrelevante, muy aburrida, con un humor al estilo japonés y con sketch y cosas bastante fuera de lugar, que son completamente incoherentes con el ritmo que tenía la obra hasta el momento, y luego fue asesinado por Yuta por la espalda como si se tratara simplemente de un personaje NPC, cuando lo vimos pelear al final de Shibuya contra una gran cantidad de personajes, inclusive esquivando la sangre perforante de Choso que va a la velocidad del sonido. Sin embargo, no pudo esquivar el golpe de Yuta por la espalda y en ese momento fue decapitado y no tardó en morir. Realmente sabíamos que este personaje es un heraldo del caos, un jinete que simplemente quería ver cómo se destruía el mundo más que tener un objetivo villanesco en sí, y quería romper la barrera y crear esta fusión con lo que sería Tengen y el resto de todos los humanos no hechiceros y ver cuál sería el resultado para ver qué es lo que surgiría de ese experimento más que tener alguna meta en sí o un objetivo o alguna meta a conseguir. Simplemente es un personaje que quería ver cómo evolucionaba la humanidad porque ya ha vivido mucho tiempo. Sin embargo, me parece que pudo haber tenido un objetivo más claro, o por lo menos podría haber tenido mucho más poder de decisión con las habilidades enormes que tenía. Me parece que su muerte fue demasiado patética, demasiado mal utilizada. Yo diría que podría competir y quizá ganarle al Sukuna en el cuerpo de Fushiguro cuando todavía no había revivido en sí. Uno de los personajes más peligrosos y de los que probablemente los hechiceros luego de la pelea contra el Sukuna e inclusive antes tampoco podrían haberle ganado. Sin embargo, salió de escena y tuvo una muerte patética cuando tuvo una habilidad y un control a lo largo de toda la serie inmensa. Me hace acordar mucho a la muerte que tuvo Madara Uchiha en Naruto, que es un personaje increíblemente fuerte, no solamente con un intelecto sino con un poder físico, y fue aniquilado y arrancado de la serie como si nada. Y esto es lo mismo que le pasó a Kenyaku. Me parecía un villano espectacular, no solamente porque tenía el aspecto y las habilidades de Geto, que de por sí eran buenas, sino que además tenía este aspecto secreto de que manipulaba a las otras maldiciones en las sombras. Pero el autor decidió matarlo así como si nada, una muerte muy básica, y sacarlo de escena sin ninguna espectacularidad, lo cual para mí es un error fatal. Este tipo de errores hacen que me desaliente bastante la obra y que encuentre muchos errores, y que cada vez que me guste un personaje veo que tiene una muerte patética o que es sacado de escena, y eso desalienta a que siga leyendo la historia y a que encuentre cada vez más errores y más falencias en lo que transcurre todo el guión. Pero bueno, de todas formas sigo leyendo la historia y esperando que se reivindiquen estos personajes en algún momento. Los estoy leyendo en comentarios. Si creen que hay algún otro personaje desperdiciado, los estoy leyendo y nos veremos en un próximo video. Adiós.